RTE Radio. A continuación presentamos Esto es Ecuador. En clave. RTE Radio. A continuación presentamos Esto es Ecuador. En clave. RTE Radio. Saludos cordiales, gentiles oyentes, qué gusto saludarles desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Soy Mayra Clavijo y qué alegría estar de nuevo con ustedes, comenzar esta semana, porque así vamos descubriendo juntos Ecuador y también difundiendo las novedades que existen en el mundo en cuanto al turismo. Eso, la verdad, nos produce mucha satisfacción a todo el equipo que conforma Radio Turismo Ecuador. Como digo, estamos contentos de estar con ustedes. La temperatura ambiente en la ciudad capital en este momento 14 grados centígrados. Ha llovido en algunos sectores durante la tarde, pero en la mañana y hasta el mediodía tuvimos la compañía del sol. Guayaquil está Lili Poveda. Hola Lili, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Mayrita? Amigos, una muy buena tarde, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del sitio donde se encuentran. Para nosotros, como siempre, un gusto estar acompañándolos, llevarles todo el acontecer en el mundo turístico, este fascinante mundo que apasiona, que invita, que convoca. Y para nosotros es más que un placer llevarles muchas novedades en el tema turístico, tanto nacional como internacional. Bienvenidos todas y todos. Claro que sí, que nos apasiona este mundo del turismo y por eso estamos aquí con ustedes para darles a conocer algunos de los temas que hemos preparado para esta emisión. Si podemos empezar, Lili, entonces con esta temática. Con gusto, Mayrita. Hoy vamos a hablar, a descubrir más bien el origen de la cerveza en Sudamérica, concretamente en la ciudad de Quito. También nos vamos a ir a Zamora porque este cantón recibe el sello Safe Travels. También comentaremos de que entra en vigor el Estatuto Migratorio Andino, todos los detalles en un momento. Natalia Armijos Velasco, directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos desde España, nos hablará sobre experiencias turísticas en rutas culturales en Iberoamérica. Espero lo que son temas de gran interés. El detalle de las novedades del turismo aquí en Ecuador en clave. Iniciamos.
Conoce todo lo relacionado con el origen de la cerveza en la ciudad de Quito, donde se abrió la primera cervecería en Sudamérica. ¿Y por qué? Porque Quito es un lugar de suma importancia a nivel histórico, entre otras cosas, porque fue precisamente aquí el lugar donde se abrió la primera cervecería. Hoy en día es un aspecto que se valora por parte de los turistas, que buscan disfrutar de los mejores sabores artesanales. Y fue justamente en el convento de San Francisco donde Sudamérica tuvo la primera cervecería, allá por los años de 1566, a partir de semillas de trigo y de cebada. Gracias a Fray Jodoco Ricky se pudo comenzar a elaborar las primeras cervezas artesanales y comenzar la historia de la cerveza en tierras sudamericanas. A partir de entonces se convertiría en una de las bebidas más consumidas de todo el mundo. Curiosamente, beber agua podía hacer que la persona contrajera diferentes enfermedades, por lo que tener opciones como la cerveza o el vino era algo más seguro. Ahora nos va a tocar eso aquí en Quito. Es por ello que estos monjes se dedicasen a la elaboración de ambas bebidas para tener bebidas justamente con máxima seguridad y evitar contagios e incluso posibles enfermedades a causa del agua. Es curioso que el origen de beber cerveza y el vino no es por ocio, sino por necesidad y por temas sanitarios. Y con esta historia, la ciudad de Quito sigue recordando los orígenes de la cerveza en la capital del Ecuador. Esta cervecería franciscana tradicional sigue ofreciendo visitas al público en general como un museo de historia para conocer la elaboración artesanal de la cerveza, conocer también las tradiciones y elementos antiguos que todavía se conservan de aquella época, como la embotelladora, bandeja de enfriamiento, barriles, entre otros. En los alrededores de Quito, en pequeños pueblos, también se suelen hacer elaboraciones artesanales para aquellas personas que sean amantes de esta bebida. Santana en Pomasqui, San Antonio de Pichincha, son buen ejemplo de sitios donde encontrar cervezas artesanales de muy alta calidad. Espera también por los visitantes que tienen esta curiosidad. Y veamos el proceso en el siguiente video. Les voy a indicar hoy un poquito cómo es el proceso de elaboración de la cerveza. Vamos, síganme. Aquí tenemos los equipos, ya la planta como tal. Es pequeña, es reducida, pero aquí se elabora la magia, aquí se hace la magia. El proceso de elaboración de la cerveza consta de 4 pasos principales, que es la cocción, es el primer paso, donde la malta molida pasa a este tanque, en donde maceramos la malta y extraemos todos los azúcares. Ahí pueden ver que está ahorita macerándose la malta. En la olla de cocción la cocinamos la cerveza durante 1 hora y media y en este paso agregamos los lúpulos que le van a dar el amargor, el aroma y el sabor a la cerveza, una parte del sabor a la cerveza. Luego de la cocción pasa por un enfriador de placas, que es esta máquina acá, y entra al fermentador, donde le inoculamos la levadura. La levadura son microorganismos que van a comerse los azúcares que están en el líquido. El líquido en esta etapa se llama mosto, todavía no se llama cerveza. Y estos microorganismos se comen el azúcar y lo transforman en CO2 y alcohol. Luego de la fermentación ya se puede llamar cerveza, pero es cerveza verde. Luego de este paso, la cerveza la decantamos y pasa a otro tanque, que es el tanque madurador. Los tanques maduradores están dentro en el frío, en el cuarto frío, porque para la maduración necesitamos frío. Vamos, para que conozcan también el cuarto frío. La cerveza aquí ya está madurando. Entonces pasa 1 semana en maduración. Aquí los sabores, los aromas se integran, la cerveza se estabiliza, se redondea y para poder apreciarla mejor. Después de este paso la pasamos a los tanques, a estos de aquí, en donde nosotros le inyectamos con CO2. O sea, le forzamos a la gasificación con CO2 tiene que estar más o menos unos 3 días con CO2 y aquí pasa la gasificación. Después de este paso ya está lista la cerveza para tomar. Así que ahí tenemos la cerveza artesanal o un buen vino, como se decía, puede ser también la alternativa, Lili.
Sin duda que es delicioso, refrescante, aparte involucrarse en toda esta tradición, conocer, ver de cerca también el museo que le estábamos comentando y bueno, un sinfín de sabores también, ¿por qué no? Momentos para compartir, Mayrita. Y para rescatar esta tradición, vale la pena también hacer un recorrido para quienes gustan de esta actividad aquí en la capital de la República, Quito, Ecuador. Tenemos más información aquí en Ecuador en clave. La ciudad de aves y cascadas, me refiero a Zamora, al sur del Ecuador, se convirtió en un nuevo destino bioseguro al obtener el sello Safe Travels que otorga el Consejo Mundial de Aves y Turismo. Bueno, Manuel González, quien es el alcalde de Zamora, recibió el reconocimiento en nombre de la localidad y agradeció el esfuerzo de cada empresario de la empresa pública de turismo y de cada actor que permitió que esto fuera posible. Zamora es el primer destino de la provincia en obtener este reconocimiento y se espera que el resto de cantones también lo obtengan. El cantón Zamora tiene singulares atractivos para los turistas que enseguida los vamos a conocer. Zamora Chinchipe, ubicada al suroriente de la Amazonía ecuatoriana, cuenta con innumerables encantos naturales, como el río Bombascuro, el Parque Lineal Zamora, el Parque Nacional Podocarpus, la Cascada Velo de Novia, entre otros sitios de singular belleza. En estos lugares podrá disfrutar de hermosos paisajes y emprender caminatas por senderos naturales, donde se aprecia su abundante riqueza de flora y fauna. Allí podrá admirar varias especies de mamíferos, aves, insectos, entre otros. Y para el descanso se pueden visitar hosterías como el Arenal, Cuna del Sol, Castillo Real, que ofrecen espacios cómodos y agradables en un ambiente natural. Zamora Chinchipe cuenta con varios atractivos turísticos, un rico legado arqueológico y una inconmensurable biodiversidad, sin dejar de mencionar su variada y apetitosa gastronomía. El turista podrá degustar de exóticos platos y bebidas, como ancas de rana, tilapias, caldo de gallina criolla, leche de tigre, melcochas, muquingues, la tradicional agua de hojas de guayusa, entre otros. Para acceder a estos rincones se debe recorrer el tramo vial Namires-Panguitza, Centinela del Cóndor, Zumbi, y Yantzatza de la ruta E45, que forma parte del proyecto emblemático de la Troncal Amazónica. Durante el trayecto podrá admirar también la belleza del cantón Yantzatza. Su nombre es de origen shuar y significa Valle de las Luciérnagas. Cuenta con un clima cálido y se lo considera como la capital comercial de la provincia. La construcción y mejoramiento de esta arteria vial ejecutada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas permite la conectividad entre 7 cantones: Zamora, Yacuambi, Yantzatza, Centinela del Cóndor, Paquilla, Nangaritza y El Pangui. Esta importante obra ha potencializado la actividad turística, agrícola, ganadera y minera de la zona. Hermoso Zamora, me impresiona ese reloj inmenso que uno aprecia cuando se ingresa y la biodiversidad que realmente le permite a uno respirar aire puro, esas cascadas, esta vegetación increíble, la gastronomía, claro está. Pero tenemos información internacional y les comentamos que el Estatuto Migratorio Andino es la norma que regula el derecho comunitario de circulación y establece la residencia temporal y permanente para los ciudadanos andinos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este estatuto, que ya está en vigencia, tiene carácter supranacional y es de obligatorio cumplimiento para los países miembros. Según explicó el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, esta histórica decisión determina que los ciudadanos de la CAN podrán ser admitidos e ingresar en cualquiera de los otros países miembros en calidad de turistas mediante la sola presentación de uno de los documentos nacionales de identificación, válido y vigente y sin el requisito de visa.
La permanencia será por un periodo de 90 días, prorrogables por otros 90 días, sin que superen los 180 días calendario continuos o discontinuos en el mismo año. Esto con respecto a los turistas, porque hay que revisar lo que dice la comunidad andina con respecto a otro tipo de estándares en los que uno se moviliza por la comunidad andina. Esta es una noticia que la hemos tomado precisamente de la comunidad andina. Pero, Lili, vamos a continuar con ese recorrido por las impresionantes cascadas que existen en el mundo. Así es, los invitamos ahora a viajar con la imaginación. En esta ocasión vamos a hablarles de la cascada de Git, esto en Bali. El territorio norte de Bali alberga estos dos espectaculares saltos de agua con una altura de 35 metros y rodeados de un tupido bosque tropical habitado por monos salvajes. El agua no cesa de manar durante todo el año y forma un lago apto para el baño, protegido por la densa vegetación selvática que lo rodea. También tenemos las cataratas Uka en Nueva Zelanda, y antes de alcanzar el lago Taupo en la isla norte de Nueva Zelanda, el caudaloso río Waikato se adentra en una estrecha quebrada volcánica y origina las cataratas Uka, donde corren más de 220 mililitros de agua por segundo en un desnivel que alcanza los 11 metros. Un puente peatonal justo en la parte superior de las cataratas permite presenciar este espectáculo de la naturaleza. Pero el Ecuador no se puede quedar atrás y definitivamente no lo hace. Vamos a hablarles del Pailón del Diablo, enclavado en Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua, la puerta de entrada al Amazonas ecuatoriano. El Pailón del Diablo consta de 3 saltos de agua de hasta 100 metros de altura, un espectacular sendero, sinuosas escaleras y un puente colgante llevan hasta la también denominada Cascada de Río Verde. Mayrita, ¿conoces? Por supuesto, y creo que es una travesía que te llena de aventura, de misterio, de ir, porque la verdad vale la pena ahí atravesar esos puentes colgantes, llegar hasta donde sale el agua, mojarse, que creo que es lo más divertido. Así que miremos para que las personas que no conozcan sientan esa sensación de estar ahí en el Pailón del Diablo, en Baños, Ecuador. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión les invitamos a un recorrido por un lugar muy impresionante conocido como el Pailón del Diablo. El Pailón del Diablo es una cascada gigantesca y se encuentra localizada aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Baños. Esta es una atracción turística visitada por nacionales y extranjeros. Así es que acompáñenos en esta nueva aventura. Pero les advertimos, prepárense a mojarse. Continuamos con nuestro recorrido. Vamos a ver si llegamos al Pailón del Diablo. Nos vamos acercándonos. Estas montañas. Ahí hay un puente colgante. Vamos a ver si cruzamos por el puente colgante. Ahora sí vamos a cruzar este puente colgante, a ver a dónde nos lleva. I'm gonna get out of your way. Bueno, de aquí se puede observar que esto es lo que se conoce como el Pailón del Diablo. Aquí podemos ver muchísimas personas en la parte de abajo. Vamos a ver si nos encontramos con algunos de los familiares o amigos. Wow.
this is awesome. Wow, qué hermoso. Estamos ya a unos cuantos metros ahí están muchas personas tomándose fotos y nosotros venimos desde arriba. Impresionante, una verdadera aventura, así que hay que preparar, poner en agenda ir a este lugar que además está considerando dentro de las cascadas, dentro de las cataratas más impresionantes del mundo, de una lista que elaboró, lo elaboraron expertos en turismo y expertos en viaje, y eso es fundamental, Lili. Así es, recuerde que no únicamente lo espera esta cascada que hoy le hemos presentado, sino además una gastronomía, una cultura, gente amable, sonriente y bueno, tanto por hacer en este hermoso rincón de nuestro bello país. Este recorrido fascinante, así es. Recuerde que las personas que se conectan, que se siguen, que están en la señal de Radio Turismo Ecuador, tienen también la posibilidad en los próximos días de ser partícipes y ganadores de un nuevo premio que hemos recibido y que agradecemos de antemano a la parroquia Atahualpa. Estaremos conociéndola a propósito este martes, pero también les anunciamos que quienes están ahí con nosotros, quienes son nuestros fieles seguidores, quienes se incorporan, tendrán la posibilidad de conocer y de disfrutar de una estadía que, bueno, los detalles les dará a conocer en el chat nuestra comunicadora digital Carla Palacios. Así que acompáñenos, siga con nosotros también esta iniciativa, esta gran abertura de conocer Ecuador a través de Ecuador en Clave de Radio Turismo Ecuador. Y nuestra invitada de hoy es Natalia Armijos Velasco. Ella es directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Desde España, ella nos hablará sobre las experiencias turísticas en las rutas culturales en Iberoamérica. Eso será cuando regresemos. Tus mejores momentos en un solo lugar. RTE Radio. El turismo nos une. Nos reactivamos. Aquí tienes el espacio ideal para que tu marca o institución promocione destinos y servicios de Ecuador y el mundo. Información: Estefanía Moreno, 593 99 36 37 943. Ecuador, hazte escuchar en el mundo. Radio Turismo Ecuador, tu radio. Esto es Ecuador en Clave, aquí en Radio Turismo Ecuador, y como hemos anunciado, nuestra invitada es Natalia Armijos Velasco. Ella es directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos desde Madrid, España. Les saludamos cordialmente. Ella es economista de la Universidad Técnica Particular de Loja y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja. Máster en Estudios Políticos Aplicados, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha participado en varios cursos, seminarios y talleres, es ponente invitada en varias conferencias, principalmente aquí en Ecuador. Así que bienvenida, Natalia, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Mayra, encantada de estar aquí con ustedes
en este espacio tan importante para el turismo y la cultura de nuestro país. En Guayaquil está Lili Poveda. Natalia, un gusto. Bienvenida a este espacio. Sin duda, recobra muchísimo interés escuchar su análisis, su perspectiva de este fascinante mundo del turismo. Quería iniciar consultándole, cuando oímos hablar de la idea de sustentabilidad, comúnmente, normalmente la asociamos inmediatamente al campo de lo ambiental, ¿verdad? Olvidándonos en algún momento de que la cultura, sin duda, es una parte importante, indeleble del ambiente y posee, sin lugar a dudas, su propia dinámica. Quería consultarle cómo la Organización de Estados Iberoamericanos crea o cómo desarrolla este sistema permanente para vincular a los distintos destinos. Bueno, muchísimas gracias, como decía Lili, por esta entrevista. Bueno, para nosotros, desde la Dirección General de Cultura, una de las áreas que está más relacionada con lo que sería turismo es el área de patrimonio y rutas culturales, ¿no? Justamente el ámbito del turismo tiene una relación directa y muy estrecha con nuestro patrimonio, tanto natural como cultural. Y al hablar del patrimonio cultural estamos hablando de ese patrimonio tangible e intangible, que muchos países pues han logrado efectivamente sacar el máximo provecho para ser un destino turístico número uno. En el caso de América Latina podemos hablar, por ejemplo, el caso de Perú como destino número uno por su patrimonio cultural a través del Cusco, ¿no? La ciudad antigua inca, y en el caso de Costa Rica a través de lo que es su patrimonio natural, que lo han sabido pues trabajar muy bien, mantener y lógicamente hacer todo ese llamado internacional para que turistas internacionales lleguen a Costa Rica a disfrutar del patrimonio natural que tienen. Entonces, desde el ámbito del patrimonio y de las rutas culturales, que también tiene un apartado bastante interesante, es en donde estamos trabajando y relacionando el ámbito del turismo sostenible. Como bien mencionabas, al hablar de turismo sostenible, no tenemos que pensar únicamente en ese patrimonio natural, ¿no? Como podría ser en el caso del Ecuador, nuestras Islas Galápagos, nuestra Amazonía, sino que todo el turismo tiene que ser sostenible. Años atrás sí que hubo, digamos, ese dilema respecto a vincular al patrimonio cultural el ámbito turístico, porque se pensaba que la afluencia masiva de gente iba a deteriorar los espacios patrimoniales con los que cuentan los países. Eso ha ido evolucionando y de alguna manera esa evolución es interesante porque parte de proyectos que tienen que ver con la educación y con la conservación de nuestro patrimonio. Es decir, no podemos, digamos, limitar espacios. Está claro que cuando hablamos de reservas naturales, lo que son afluencia, aforo de público, sí existe una normativa respecto a cuál es el aforo permitido diario para ese tipo de visitas, pero en otras ocasiones lo que se tiene que trabajar es más bien en la difusión de cómo conservar nuestro patrimonio, cómo cuidarlo, cómo un turista que accede a nuestro centro histórico en Quito, al barrio de Las Peñas en Guayaquil, a nuestro archipiélago de Galápagos, lleva su botella plástica de agua y la regresa con él o la deja en el tacho de basura. Es decir, hablamos de un turismo sostenible que lo hacen las personas, ¿sí? Quienes se desplazan, quienes visitan, quienes consumen la producción propia de las ciudades, de los pueblos en donde se encuentra ese patrimonio, para que sea también un turismo de ganar, sobre todo de las comunidades que están asentadas en ese patrimonio. Entonces nos encontramos con un trabajo y un ámbito maravilloso que lo estamos, digamos, pues trabajando a través de la cooperación internacional y de las asistencias técnicas,
y pasan por formar, por un lado, a los funcionarios públicos que tienen a cargo este tipo de manejos y de gestión de lo que es nuestro patrimonio, de capacitar a los gestores culturales y gestores turísticos que están al frente de las explotaciones turísticas de estos sectores, y lógicamente ese trabajo transversal y muy importante que hay que hacer en las escuelas con nuestros niños, niñas y jóvenes para lo que es la difusión y la conservación de nuestro patrimonio. Natalia, ¿cómo sacar mejores resultados, obtener mejor provecho de tantos patrimonios mundiales, naturales, de la humanidad, bienes también inmateriales que tenemos aquí en Ecuador, si otros países lo han alcanzado? Bueno, es fundamental el hecho de conocer lo que tenemos, de ponerle en valor, y cuando las ciudades, cuando los países presentan proyectos ante la UNESCO, que es el organismo internacional, y a través de sus comités hacen las elecciones de cuáles son las siguientes ciudades, patrimonio de la humanidad, por diferentes proyectos, sean pues eso, culturales, naturales. Yo creo que es muy importante el hecho de que el país y lógicamente sus autoridades, tanto locales como nacionales, conozcan muy bien el patrimonio que tenemos y la proyección que le queremos dar. Entonces, alcanzar a tener esta etiqueta, esta certificación de patrimonio mundial, es un trabajo complejo, arduo, que no se logra de pronto en una primera candidatura, porque existe todo un comité internacional de expertos en el patrimonio que revisan con sumo detalle cada candidatura que se presenta. Y efectivamente hay pues muchísimos países en todo el mundo que año a año compiten por alcanzar esta designación, esta declaratoria de patrimonio de la humanidad. Esto al final también es un compromiso para el país y para las ciudades que adquieren esta declaración, porque significa seguir invirtiendo recursos económicos para mantener estos espacios. Hasta hace poco, hace un mes más o menos, UNESCO dio a conocer cuáles son las siguientes ciudades que han recibido la declaratoria de patrimonio de la humanidad, y entre ellas, por ejemplo, está la ciudad de Madrid, que presentó un proyecto maravilloso que tuvo que ser revisado, porque lógicamente este comité internacional ICOMOS, que trabaja de la mano con UNESCO en revisar las candidaturas que se presentan, presentó un informe en donde consultaba una serie de cuestiones respecto al proyecto. Y el proyecto que presenta Madrid es un proyecto realmente muy llamativo, muy interesante, que es Madrid Paisaje de la Luz, por la luz del conocimiento, en donde está incluyendo el Paseo del Prado y todo el Parque del Retiro como un espacio verde que, además de tener estas alamedas, que además resultaron ser en el siglo XVII, XVIII, un modelo urbano que se traslada a las ciudades iberoamericanas, respecto a las alamedas, en donde la gente, los ciudadanos salían a pasear, a recrearse, tenían a la mano cerca instituciones culturales y científicas, y podemos justamente comparar, por ejemplo, ese símil entre Madrid y Quito, el espacio de la Alameda de Quito, que tiene cerca el planetario, la Casa de la Cultura, estaba también el Banco Central con su museo en su momento, el Museo del Banco Central. En el caso de Madrid ocurre lo mismo, ¿no? El proyecto lo que hace es poner en valor todo ese paisaje urbano que se crea en el siglo XVI, en donde alrededor de un jardín urbano, un paisaje urbano maravilloso, está rodeado de instituciones artísticas, culturales, la Academia de la Lengua Española también, y lógicamente a partir de haber ganado ese premio, pues la ciudad de Madrid se compromete a mantener ese espacio, todo el arbolado que tiene el Paseo del Prado y el Parque del Retiro, y lógicamente el promover actividades artístico, culturales, científico,
que sigan mostrando ese paisaje de la luz que traslada la ciudad de Madrid. Natalia, uno de los aspectos sin duda muy importantes se da justamente a través de las acciones de formación, de capacitación, elaboración de estudios. Le quería consultar cómo ustedes apoyan justamente el tema de la consolidación para la gestión de rutas e itinerarios culturales. Sí, justamente la organización pertenece, bueno, estamos trabajando de la mano con el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, que es, digamos, la institución que tiene la labor de justamente promover las rutas y los itinerarios culturales europeos sobre la base de los valores que que unificaron a la Unión Europea. Este es un instituto que data de 1985. A partir de ahí están trabajando en todas estas rutas que tiene Europa muy, muy interesantes. Digamos que la primera ruta en certificarse, porque es ahí donde está, digamos, la clave de este asunto, no es que cualquier país o cualquier región se inventa una ruta, la ruta del maíz, la ruta de la cerámica, la ruta del ají, que también la hay, sino que tiene que hacerse todo un estudio, todo un proyecto que muestre el porqué de esa ruta, ¿no? Y efectivamente hay un comité que valora, que estudia si la candidatura o la ruta que se está presentando, en este caso, merece la pena tener esta acreditación. En el caso de Europa funciona de esta manera. Es el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales quien certifica, tiene toda una metodología para pues avalar y finalmente entregar, digamos, esta certificación de una ruta cultural que tiene luego una marca propia. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, el Camino de Santiago. Que el Camino de Santiago, en el caso de Europa, y que termina en Santiago de Compostela, es la primera ruta certificada en Europa. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, la OEI, es trabajar de la mano con esta institución que tiene la experiencia en la certificación de las rutas e itinerarios culturales, para trabajar en estas rutas que también tienen ese enlace de Europa con Iberoamérica, o pues sobre todo de la península ibérica con América Latina. Otra ruta, por ejemplo, muy interesante que se está llevando a cabo es la ruta de Carlos V, del emperador Carlos V, y cómo pues a través en el periodo de su reinado se fundaron varias ciudades en América Latina, empezaron varias universidades, lo que son la red de universidades carolinas, ¿no? Hay toda una historia súper interesante alrededor de lo que fue el reinado de Carlos V, y es una ruta que está llevando adelante una serie de actividades y también de trabajo académico con universidades de América Latina. Entonces, el momento, por ejemplo, en el caso de América Latina y sobre todo de la región andina, tenemos nuestra ruta del Capañán, que hace algunos años tuvo un impulso bastante importante de los países que estuvieron participando en este proyecto internacional. Está, como ustedes saben, Perú, Bolivia, también ha participado Argentina. Es una ruta pues bastante amplia que unifica varios países de América Latina y lamentablemente yo veo que eso, al menos en el caso de Ecuador, hace tiempos que dejamos de hablar de la ruta del Capañán. ¿Por qué? Porque se necesita, por un lado, voluntad política y por otro lado, recursos económicos de manera constante para hacer esa capacitación que preguntabas, Lilian, de los funcionarios públicos, de las empresas o de los gestores que van a estar al frente de la gestión y del impulso de la ruta del Campañán, ¿no? Entonces, al igual si hacemos esa comparación con lo que es el Camino de Santiago, se van pues efectivamente identificando
varios hitos opuestos en toda esa ruta, que además en el Camino de Santiago hay varias rutas, que la ruta de los franceses, la ruta de los portugueses, porque hay, digamos, varios caminos que llegan a Santiago, y todas esas zonas, todos esos poblados han tenido un desarrollo turístico importante. Se han creado los albergues, los alojamientos en donde pues acogen a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Es decir, se ha creado todo un pequeño y mediano emprendimiento turístico y cultural alrededor de un tema que es para lo que nos deberían servir las rutas y los itinerarios. Pero claro, para ello se necesita también esa formación en lo que es la gestión, en este caso de las rutas y de los itinerarios culturales. Saber gestionar, que tampoco es nada del otro mundo, pero es un tema de definamos claramente si tenemos pues eso, el camino del Capañán, de qué manera le damos importancia, de qué manera difundimos todo lo que nos podemos encontrar a lo largo del camino, si pensamos únicamente, digamos, en el trayecto que recorre Ecuador, en donde empieza, en donde termina, cuáles son los hitos que vamos a encontrar ahí, cuáles son esos lugares históricos de nuestras comunidades pues eso, indígenas, de las civilizaciones que estuvieron antes, y que fue un camino de comercio sumamente importante para toda la región. Entonces hay que trabajar también, por ejemplo, en el tema de idiomas, que es muy importante, que no solamente nos visiten turistas de lengua en español, sino también que cada vez tengamos más guías turísticos que hablen otros idiomas y que puedan también atender al turismo que queremos llegue de afuera del exterior. Darle vida a esta ruta del Capañán podría ser un gran desafío del gobierno de Guillermo Lasso, en particular del ministro Niels Olsen, que está empeñado en dar nueva también vitalidad a estas formas de hacer turismo. Y dentro de esas experiencias, bueno, el Camino de Santiago es tan famoso que llegan miles de turistas de tantas partes del mundo. ¿Se puede dar a conocer, tal vez si nos puedes contar cuáles son estas experiencias que viven quienes realizan estas rutas? Sí, digamos, la ruta de Camino de Santiago no es una ruta que lo hacen únicamente peregrinos o personas católicas. Es lo que más conocemos acá, ¿no? Claro, que tienen, digamos, pues eso, la fe de llegar a Santiago de Compostela, ¿no? A la iglesia. La verdad que no, o sea, hay muchísimas personas que no practican o que no son católicos, que no practican una religión en concreto, sino lo que atrae, lo que llama la atención, por un lado, también es todo ese paisaje natural que tienen las rutas. Las rutas están identificadas, no sé si ustedes han visto, pero hay un símbolo, un ícono de lo que es el Camino de Santiago, que es una concha, una especie de un espóndilus, con un peregrino, con un bastón caminando. Ese es el símbolo. Y cuando uno viaja por, pues eso, diferentes lugares de España, a veces te encuentras con esta identificación, con este símbolo. Tú ya sabes, mira, por aquí también es un Camino de Santiago. Entonces, las rutas están, pues eso, identificadas. A más de eso, en algunos pueblos, por ejemplo, ya paras y es típico que a más del alojamiento vas a tener artesanías propias de esa zona. En otros sitios son famosos por la producción de quesos de cabra que se produce en un lugar concreto del norte de España. En otro sitio por el tipo de pan. Es decir, en cada pueblo, en cada ciudad, al final sacan el mejor provecho de la producción autóctona y propia que tiene cada ciudad y cada poblado. Y que al haber peregrinos, pues hay gente que pasa por ahí y ya se genera un negocio. Ya se generan pequeños emprendimientos para la gente de los pueblos, y con lo cual, en el caso de España, también ayuda a erradicar o a ir delimitando, mermando lo que se llama la España vaciada. Acá en España hay muchos territorios rurales que están realmente vacíos porque se han ido, pues la gente joven ha ido migrando a las grandes ciudades, y los viejecitos que han ido quedando en los pueblos
han ido muriendo y hay pueblos que están abandonados, ¿no? Y que existen una serie de proyectos para reactivar estos pequeños poblados. Entonces, este tipo de proyectos ayuda a generar negocios para que la población autóctona de estas zonas pues se mantengan y tengan una fuente de ingreso. Natalia, sé que nos refirió algo respecto de aquellas líneas de acción para, digamos, incorporar países iberoamericanos en rutas, ¿verdad? En rutas culturales. ¿Cuál considera usted que son los componentes importantes que debe tener una ruta cultural? Bueno, la ruta cultural, sobre todo lo que es fundamental es primero lograr que sea reconocida. Una vez que una ruta es reconocida, lógicamente tiene que tener ese patrimonio natural o cultural muy bien preservado, conservado. Eso es fundamental. En el caso, por ejemplo, del Cusco, que también forma parte del Camino del Capañán, pues efectivamente en el Cusco se ha hecho todo un trabajo desde hace muchísimos años de preservar, de conservar lo que es esta antigua ciudad inca. Entonces, por un lado, contar con un patrimonio, sea natural y cultural, que lo estemos cuidando, que se conserve, que se mantenga, y a partir de ello, pues efectivamente sacarle, digamos, ese máximo provecho a través de la difusión que se puede hacer de ese espacio. Entonces, bueno, cuando hablamos de itinerarios culturales, es verdad que hacemos un camino, ¿no? Entonces es importante ir anclando todos las otras ciudades, los otros pueblos, los otros monumentos que en la historia tuvieron un momento importante y que ahora forman parte de ese camino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa hay muchísimas rutas, algunas más explotadas que otras, pero hay, por ejemplo, una ruta que llama muchísimo la atención, que es la ruta de los vikingos. Como los vikingos, pues desde el norte de Europa llegaron también a España y sobre todo en el norte, en Galicia, pues eso, hay leyendas, hay toda una información respecto a lo que dejó el paso de los vikingos en aquellas épocas por territorio gallego, ¿no? Entonces, también es importante el rescate de esa historia. También es importante que las rutas estén acompañadas de bibliografía, de una buena página web en los tiempos que corren. Es decir, del máximo de información que podamos ponerle ese contenido a esa ruta. O sea, en el turismo cultural hay una gran diferencia que el otro día un experto en esta materia del Instituto Europeo de Rutas Culturales lo definía muy bien. Hay una diferencia muy clara entre el turista que va a buscar turismo cultural y el turista que va en busca de playa, ¿no? Las dos opciones muy válidas, pero al final muy diferentes. El turismo, quien hace turismo cultural va a gastar dinero en pagar el museo, ¿no? Porque de pronto se encuentra en un poblado en donde está el museo de las piezas arqueológicas que se encontraron en ese momento, ¿no? De la excavación o de poner en marcha el proyecto. De pronto entra a la universidad o va a entrar a conocer la catedral, la ermita, y lógicamente las ciudades necesitan financiar también este tipo de patrimonios y en muchos casos, en otros no, se cobra una entrada para acceder, ¿no? Entonces, eso ya son valoraciones que se hacen más adelante sobre el plan de negocios y el dinero, el financiamiento que se necesita para poder mantener y conservar este tipo de espacios, ¿no? Entonces, alrededor de las rutas va a girar sobre todo contenido. Es quien hace turismo cultural de decir, bueno, ahora queremos ir al Capañán, pues se va a interesar de leer qué fue el Capañán, desde dónde a dónde avanzó esta ruta, quiénes eran, para qué tipo de comercio se hacía. Es
es otro tipo de turismo. Es incluso un turismo que va a gastar más porque, pues eso, es un turismo que se mueve, que recorre, que entra a museos, que se informa de la visita que va a realizar durante esa ruta. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con el Instituto Europeo en montar una plataforma digital para que las personas puedan acceder a Internet y puedan ver cuáles son estas rutas culturales que existen en Iberoamérica, que están ya identificadas. Como les digo, son muy pocas las que están activas y la mayoría necesita sobre todo recursos y de la voluntad política para reactivar el turismo cultural en nuestros países y más aún ahora en época de pandemia y pospandemia, que el sector cultural se ha visto sumamente afectado. Bueno, el sector cultural y el sector turístico también. Empresas de aerolíneas, empresas hoteleras, los datos que tenemos respecto a la crisis generada por la COVID-19 es realmente devastadora en el sector turístico y en el sector cultural. Entonces, ¿se necesita una reactivación? Claro que sí, pero hablando siempre de ese turismo sostenible, de ese turismo responsable, de cuidado, de conservación con nuestro patrimonio natural y cultural. Dialogamos aquí en Ecuador en clave de Radio Turismo Ecuador con Natalia Armijos Velasco, directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Hemos estado escuchando con mucho interés porque a veces uno va a las rutas, pero detrás de eso que hay, en especial de estas de cultura, y nos queda claro que lo que se necesita es tener una visión para realizar inversiones importantes. En este caso tendría que ser desde los estados, desde la cooperación internacional, si es que también nos puede precisar aquello. Y de lo que usted ha visto, Natalia, ¿cuál es el perfil del turista que visita estas rutas culturales en Iberoamérica? Bueno, sobre todo el perfil viene a ser de gente profesional, gente ya más adulta. También hay muchos jubilados en el caso de Europa. ¿Se mueve mucho en el mundo aquello? Sí, la gente jubilada le gusta muchísimo el tema de recorrer las rutas culturales. Bueno, y también depende, hay algunas rutas culturales que son, digamos, más en espacios urbanos y otras que son, pues eso, como el Capañán, de ir y de pronto caminar, subir una montaña, encontrar una ruina luego de caminar kilómetros. Eso también se necesita de pronto otras condiciones físicas, ¿no? Pero sí, es un turismo de expedición, yo lo diría así, ¿no? No es el turista que va a la hamaca o a la tumbona de la playa o de un superhotel con piscinas, ¿no? Es otro turista que está informado y que va a buscar otro tipo de experiencias también muy de cerca con la comunidad. Es un turista muy interesado en conocer a la comunidad que está alrededor de este itinerario. Por ejemplo, nosotros también formamos parte de una ruta muy interesante que une Europa con Iberoamérica, que es la ruta de Alexander von Humboldt, que hizo varias expediciones en Ecuador subiendo pues a los volcanes nevados que tenemos en el país y que hay información, documentos de viaje, cartas y libros escritos por este expedicionario de varios siglos atrás que visitó nuestro país, que visitó varios países de América, pero que se estuvo un buen tiempo en Ecuador subiendo los volcanes, ¿no? Y que era gente que viajaba a las Américas para pues conocer de nuestra flora, de nuestra fauna, de la astronomía también desde ese lado del planeta. Entonces, es muy interesante pues leer, por ejemplo, en el caso de la ruta de Humboldt, cómo fue incluso todo el viaje que cuando él preparó, cómo fue ese preparativo, cómo tuvo que pedir visa en ese momento al Reino de España para que le permitan embarcarse y llegar a suelo que hoy es Ecuador, ¿no? Que era un virreinato. Entonces, es una información súper interesante que consta en libros y estos documentos, por ejemplo, el visado real, consta en los archivos del Ecuador, en los archivos nacionales. Lo tenemos ahí, es un documento valiosísimo que investigadores alemanes y de todo el mundo visitan Ecuador
para llegar y ver todos estos documentos que guardan nuestros archivos. Entonces, Ecuador tenemos maravillas en patrimonio natural, en cultural, archivos maravillosos de nuestro patrimonio que nos servirían, lógicamente, para hacer un turismo sostenible, responsable y para reactivar la economía de nuestro país. Si me permites, Lili, entonces tendría que ser una buena oportunidad también para los gestores culturales, para las comunidades que diversificarían también los ingresos que les llegue de manera más directa inclusive. Sí. O sea, aquí se necesita el trabajo mancomunado del sector público y del sector privado. Eso es así. Y más ahora en el tiempo que estamos viviendo de crisis económica, se necesita de la inversión privada en este tipo de proyectos, en donde también el papel del Estado es fundamental. O sea, una buena estrategia, una buena política pública para la difusión y la conservación de nuestro patrimonio con miras a atraer el turismo nacional y extranjero es fundamental, es una fuente de riqueza, es una fuente de mover y de reactivar la economía de nuestro país. Bueno, también tenemos que hablar en el caso de todos los países el tema del patrimonio gastronómico que tenemos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también volvemos a los casos más sonados en América Latina, que es Perú y México, cómo la gastronomía peruana y mexicana ha logrado instalarse en la mayoría de los países de todo el mundo sin ningún problema. Si vamos a cualquier región, siempre vamos a encontrar un restaurante mexicano y un peruano. Acá en España, por ejemplo, conozco que la embajada está haciendo un trabajo muy importante para ayudar a los hosteleros ecuatorianos a que la comida, los restaurantes ecuatorianos, que hay muchos aquí en Madrid, tengan pues cada vez mejor calidad y que el público que va a ellos cada vez sea más español en este caso, no únicamente destinado al público ecuatoriano. Y eso también requiere lógicamente pues un trabajo muy importante de poner en valor la gastronomía ecuatoriana. Qué interesante quedarnos en este tema que ya habla propiamente de nuestro país. Natalia, ¿cómo podría el Ecuador fortalecer desde su análisis, experiencia o fomentar, digamos, el desarrollo de estos vínculos tan interesantes, pero a la vez tan importantes como es el arte, la cultura, la creación de espacios, o sea, el turismo, la gastronomía de la que usted también mencionaba? ¿Cómo podría el Ecuador potenciar aún más esto? Pues yo creo que por un lado es el trabajo del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Patrimonio, pero sobre todo el trabajo que se tiene que hacer desde los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas veces nos quedamos a la espera de esos grandes proyectos que puedan venir desde arriba, cuando realmente todos estos temas de la cultura y el turismo se mueven, nacen, están mucho más activos desde lo local. Entonces, por un lado, el hecho, lo que hemos venido conversando, de saber conservarlo, mantener, difundir, pero por otro lado también es muy importante el tema de la creación de públicos, el tema de que todos estos temas se conozcan desde pequeños, que en las escuelas, en los colegios, nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes conozcan y se sientan orgullosos del patrimonio que tenemos. Realmente sería impresionante que cada vez los viajes, por ejemplo, de fin de curso de escuelas o colegios sea para conocer Galápagos antes de ir a Miami. Es decir, conozcamos lo propio, tenemos que saber aprender a quererlo, a mantener todo lo que tenemos en nuestra tierra, y eso es muy importante porque así niños y jóvenes que, digamos, han crecido sabiendo de arte, de cultura, de nuestro patrimonio, de la historia, de lo que es nuestro país, al final lo van a apreciar y van a ser consumidores de arte y de cultura. Caso contrario, no vamos a tener una población que haga consumo
del sector cultural, sino que al final, pues eso, se quedarán consumiendo de pronto solo fútbol. Entonces, es importante la tarea que se tiene que hacer desde la escuela. Es muy importante el trabajar con las familias también, pero en la escuela de manera fundamental, en que cada vez el arte, la cultura, forme parte del currículum, que ya en Ecuador lo es. Tenemos un currículum en donde se estudia educación artística, por definirlo de alguna manera. No recuerdo ahora cómo lo definen en el currículum de Ecuador, es mucho más largo, pero hay que acompañar eso con la formación de docentes, que cada vez tengamos más docentes formados en buenas prácticas de educación artística para que a su vez trabajen en las aulas con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y al final pues eso, se haga mucho un trabajo mayor en los museos. Tenemos museos maravillosos que tienen que estar siempre abiertos a recibir a los estudiantes de las escuelas, promover más la difusión de nuestra cultura. La pandemia ha permitido, ha facilitado inclusive que los ecuatorianos puedan conocer Galápagos. Antes estaba bastante limitado, restringido por los costos en especial. Si bien es cierto, todavía son altos frente a la crisis que pasamos, pero de todas maneras, de lo que conocemos, se revirtió las cifras del 70% de extranjeros que antes ingresaban a las Islas Galápagos, y el resto de ecuatorianos hoy es al contrario. Hasta el 80% de ecuatorianos han tenido ya la oportunidad de ir a las Islas Galápagos. Así como se dan estos temas, también a través de la academia, como usted lo ha señalado, de la formación de la escuela y en especial de la familia, hay que inculcar esos valores que tenemos, esos patrimonios. Creo que a veces sucede eso, que se dice vamos a la playa, pero no se dice vamos al centro histórico de Quito, vamos al centro histórico de Cuenca, vamos al Camino del Inca. Y creo que hoy también hay que dar esa forma diferente de conocer el país, que hoy nos obliguemos, ya que no podemos mucho salir a otros lugares a conocer primero lo que tiene Ecuador. Sí, efectivamente, o sea, el turismo de playa es maravilloso. Yo creo que a la mayoría nos encanta ir a la playa, pero también démonos la oportunidad de conocer otros sitios y de hacer otro tipo de turismo, ¿no? Y a veces pensamos las familias, uy, qué aburrido irnos al museo, qué aburrido ir a visitar el centro histórico, cuando la verdad que es una acción de lado y lado, porque también es un privilegio realmente. Claro, pero también es importante cuando vemos que tenemos autoridades que gestionan municipios que saben de cultura y que saben atraer al turista nacional a sus actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, me estoy acordando de que hace años atrás en Quito, no sé si recuerdan, se iluminaron las fachadas de iglesias del centro histórico. Fue una actividad hermosísima. Yo sé que es muy costoso, me parece que se llama mapping, esta técnica de iluminar con, pues eso, diferentes juegos de luces y figuras, las fachadas. Y en este caso, que yo lo viví... Pero convocó a miles de turistas y de personas de aquí mismo. A miles de turistas nacionales, lógicamente, sobre todo quiteños, que se dieron cita en las noches para ver tremendo espectáculo. Y que después las personas, bueno, recuerdo en algún momento ir a la ronda era el plan de muchas personas, ¿no? Del fin de semana, vamos a comer a la ronda o vamos a tomarnos un vino hervido en la ronda. Pero claro, el centro histórico en esos años también generaba ese espacio de seguridad, que es otro tema muy importante cuando hablamos de turismo. Si queremos promover ese turismo para nacionales y extranjeros, lógicamente queremos desplazarnos, queremos ir, pero quiero llevarme una buena experiencia. No quiero llegar al centro histórico y estar con la cartera y regresando a ver y sin poder sacar el celular, porque estoy a la expectativa de que venga alguien y me lo arranche. Entonces, es todo un tema integral de cuidado de las ciudades y de gestión pública, que pasa también por el tema de la seguridad, otro tema a tener en cuenta, ¿no?
y cómo efectivamente a través de la formación y de las campañas podemos generar que tanto quienes hacen hostelería, quienes hacen gestión cultural y la propia ciudadanía seamos mucho más atentos con los turistas que recibimos, ¿no? Seamos, pues, es un pueblo cordial, afectivo para recibir al turista y también honesto, ¿no? O sea, que alguien se lleve una buena experiencia de que de pronto dejó olvidando su mochila en un restaurante y que lo guardaron, o alguien que encontró algo, lo devolvió y viene el turista a preguntar y efectivamente se encuentra ahí con su mochila, su celular. Es una buena experiencia que después la va a transmitir. Pero si alguien se lleva una mala experiencia de que fue al centro histórico y le arrancaron el celular, le arrancaron la mochila o las joyas, pues efectivamente son experiencias que después se difunden de boca en boca y lamentablemente ya dejamos de ir al centro histórico porque la situación de seguridad ya no nos da esa garantía de sentirnos pues esos seguros, a salvo en ese lugar. Natalia, de verdad ha sido muy grato conversar con usted. Espero que no sea la primera vez que tengamos la oportunidad de transmitir los conocimientos suyos hacia los seguidores, hacia las personas que escuchan Radio Turismo Ecuador. Nos ha encantado de verdad tener esta conversación enriquecedora e interesante. Así que le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un placer. Y cuenten conmigo, con la OEI, y esperemos hacer todo lo posible para que poco a poco nuestro país sea un destino turístico de alto nivel para todos. Lili, Así ¿tenías sea, algo más? muchas gracias. No, agradecerle el tiempo y por tantos conceptos valiosos. Natalia, que tenga una linda noche. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Natalia Armijos Velasco, directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos desde Madrid, España. Y Lili, vamos a cerrar con nuestra frase, con nuestro mensaje de hoy. Así es, Mayrita. Bueno, les comentamos, en esta ocasión viene de la pluma de Henry Ford, quien nos dice que hay alegría en el trabajo. No hay felicidad excepto en la comprensión de que hemos conseguido algo. Así que con este lindo mensaje nos despedimos. Un abrazo a todos. De seguro lo vamos a conseguir. 18:30, Ecuador en clave. Les esperamos. Hasta pronto. Hemos presentado Esto es Ecuador. En clave. En clave. RTE. Hemos presentado Esto es Ecuador. En clave. En clave. RTE.